Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a terminar de leer Frankenstein de Mary Shelley en su capítulo número 24. Es un poco largo, así que paciencia y a disfrutar. Capítulo 24. Era difícil pensar serenamente en la situación en que me encontraba. Me motivaba la cólera. Solo la venganza me daba fuerzas, le daba forma a mis sentimientos y me permitía actuar calculadamente en estas circunstancias. De no ser por ese objetivo, habría sido presa del delirio de la muerte. Mi primera decisión fue abandonar Ginebra, para siempre mi patria. Ahora en el infortunio me parecía odiosa. Reuní una suma de dinero y unas joyas que eran de mi madre y partí. Así comenzaron mis viajes que terminarán con mi vida. Atravesé una extensa porción de tierra, he soportado todas las privaciones que se encuentran en los desiertos y en los países bárbaros, y sé cómo he vivido. Muchas veces extendí mis miembros extenuados sobre la llanura y rogué que me llevara a la muerte. Aunque la venganza me hacía vivir, no quería morir y dejar con mi vida a mi enemigo. Cuando dejé Ginebra, mi primera tarea fue encontrar algún indicio de hacia dónde se había dirigido el maligno. No pude formarme un plan, anduve un largo rato por los alrededores de la ciudad, sin saber qué rumbo tomar. Cuando llegó la noche, me encontré a las puertas del cementerio donde descansaban William, Elizabeth y mi padre. Entré y me acerqué a las lápidas. Todo estaba en silencio, salvo las hojas de los árboles, que eran agitadas por el viento. La noche era oscura y la escena era solemne, aún para un observador a la distancia. Los espíritus de los muertos parecían agitarse y arrojar sombras sentidas pero invisibles alrededor de la cabeza del sufriente. El dolor profundo que me produjo pronto dejó paso a la cólera y a la desesperación. Ellos estaban muertos mientras yo vivía. El criminal también vivía, y para destruirlo tenía que prolongar mi propia vida sin objeto. Me arrodillé y besé la tierra y exclamé con labios que temblaban: por esta tierra santa a la que me arrodillo, por las sombras errabundas cerca de mí, por el dolor profundo y eterno que siento, yo juro, y por ti, oh noche, y por los espectros que me presiden, juro perseguir al demonio que causó tanto dolor, hasta que él y yo perezcamos. Con este objetivo cuidaré de mi vida para cumplir con esta venganza tan deseada, en que seguiré viendo al sol y andaré los campos verdes de la tierra, que si no fuera por la venganza desaparecerían de mi vista para siempre. Os invoco a ustedes, espíritus de los muertos, vagabundos señores de la venganza, que con mano segura podrán ayudarme en mi obra, que este monstruo infernal beba hasta el fondo la copa del dolor y que sienta la misma desesperación que ahora me agobia. Comencé mi juramento solemne con mucho miedo. Estaba seguro que las sombras oían y aprobaban, pero la furia se apoderó de mí cuando estaba por finalizar y el odio me ahogó las últimas palabras. Me contestó en el silencio de la noche una risa ruidosa y malévola. Resonó en mis oídos como un eco prolongado y amargo. Las montañas devolvieron el sonido y sentí que el infierno me rodeaba con sus burlas. En ese momento me posesionaba el frenesí y quise acabar con mi existencia miserable, pero mi voto estaba hecho y me sostenía la venganza. La risa desapareció y una voz conocida y odiada, al parecer muy cerca de mi oído, me dijo en un murmullo: estoy complacido, miserable, has decidido vivir y eso me agrada. Me dirigí al lugar donde provenía la voz, pero el demonio me esquivó. Apareció un ancho disco de la luna y derramó su luz sobre la figura horrible y espectral que huía velozmente. Lo perseguí durante muchos meses. Esa ha sido mi labor. Guiado por pequeños indicios, seguí el curso del Ródano, aunque en vano. Apareció el Mediterráneo azul y por extraña casualidad vi al malvado una noche ocultarse en un barco que se dirigía al Mar Negro. Conseguí el pasaje en el mismo barco, pero no sé cómo consiguió eludirme. Seguí las huellas en los desiertos de Tartaria y Rusia, pero siempre consiguió zafar. A veces los campesinos, aterrados por esta horrible aparición, me informaban de sus pasos, a veces él mismo, que tenía miedo de que le perdiese el rastro y muriese de desesperación, me dejaba algún indicio que me guiaba. Las nieves descendieron sobre mi cabeza y vi la huella de su enorme pie en la llanura nevada. Usted que entra en mi vida por primera vez, ¿cómo puede entender lo que sentí y siento? El frío, el hambre, la fatiga son dificultades menores que debía soportar.
estaba bajo la maldición de un demonio y portaba un eterno infierno. Sin embargo, un espíritu benévolo orientaba y guiaba mis pasos. Cuando estaba a punto de fallecer, me salvaba de incontables zozobras. Cuando la naturaleza atacada por el hambre se sumía en el desfallecimiento, el desierto me aportaba una ligera comida que me reponía el ánimo. Era un alimento tosco como los que consumen los campesinos, pero no tengo dudas de que se hallaban allí por obra de los espíritus a los que había invocado. A menudo, cuando me faltaba el agua y el cielo no tenía nubes y la garganta se cerraba por la sed, una nube ligera se formaba en lo alto y dejaba caer gotas escasas que, sin embargo, me revivían. Cuando podía seguir el curso de los ríos, generalmente el monstruo los esquivaba porque en esos lugares era donde más población había. En otros sitios era raro encontrar seres humanos y solía alimentarme con los animales salvajes que hallaba en el camino. Llevaba dinero y conseguía la amistad de los campesinos, porque los distribuía o llevaba conmigo parte del alimento que había cazado y luego de tomar una pequeña parte, el resto se lo ofrecía a los que me habían brindado fuego y utensilios. Esta vida era aborrecible y solo en el sueño obtenía placer. Sueño bendito. Cuando me sentía un miserable, me echaba en el suelo a descansar y los sueños parecían que me elevaban. Los espíritus protectores me daban esos momentos para que pudiese mantener esas fuerzas y continuar mi peregrinaje. Si no hubiese tenido esos respiros, habría perecido a causa de las privaciones. Durante el día me inspiraba la esperanza de llegar a la noche, porque era en la noche que llegaba el sueño y con él mis amigos, mi esposa y mi amado país. Volvía ante mis ojos la expresión benévola de mi padre, oía la dulce voz de mi Elizabeth y observaba la juventud alegre y saludable de Clerval. Cuando me agotaba la travesía, me convencía de que soñaba hasta la noche y tenía que gozar la realidad vivida en los brazos de mis seres amados. Qué dolor afectuoso llevaba hasta ellos, cómo me aferraba a sus figuras cuando estaban a mi alrededor en las horas de mi vigilia, y cómo creía que todavía estaban conmigo. En esos momentos, la venganza parecía desaparecer y yo seguía el camino del demonio más como una labor que el cielo me había impuesto que como un impulso mecánico de algún oscuro poder, que como el deseo ferviente de mi alma. Ignoraba qué pensaba mi perseguido. A veces me dejaba frases en las cortezas de los árboles y las esculpía en las piedras, incitándome y animando mi furia. Mi reino aún no ha concluido. Estas palabras se leían en algunas de sus inscripciones. Tú vives y mi poder es completo. Sígueme, busco los hielos eternos del norte, donde padecerás frío y nieve. A mí nada me hace. Hallarás cerca de este lugar, si te apresuras, una liebre muerta. Come y repone tus fuerzas. Ven, amigo, todavía tenemos una lucha pendiente. Tendrás que soportar largas horas de padecimientos antes de que llegue ese momento. Cínico malvado, de nuevo juró venganza. De nuevo lo afirmo, miserable, que estás destinado a ser carne de tortura y de muerte. No renunciaré a buscarte hasta que uno de los dos muera, y después, con verdadero placer, me uniré a mi Elizabeth y a mis amigos muertos, que me preparan la recompensa a tanta fatiga y a tan horrible peregrinación. Mientras continuaba mi viaje hacia el norte, la nieve formaba un colchón espeso y el frío se hizo insoportable. Los campesinos se refugiaban en sus chozas y solo los audaces salían a cazar animales cuando el cansancio los llevaba a dejar sus viviendas, en busca de la presa. Los ríos estaban cubiertos de hielo y era imposible pescar. Así fue que me encontré sin alimento principal. El triunfo de mi enemigo se acentuaba al mismo tiempo que se incrementaban mis problemas. Una vez dejó la siguiente inscripción: prepárate, tu tarea recién empieza. Cúbrete con pieles y consigue alimentos. Pronto comenzaremos un viaje donde sufrirás para complacerme en el odio eterno. Mi coraje se fortaleció con esas cínicas palabras. Decidí no abandonar. Reclamando el apoyo del cielo, me lancé imperturbable a atravesar desiertos inmensos hasta que en la lejanía vi el océano limitado con el horizonte. Oh, qué distinto el de los mares del sur, cubierto de hielo, se diferenciaba de la tierra por su aspecto salvaje y su rudeza. Los griegos lloraron de contento cuando contemplaron el Mediterráneo desde las colinas de Asia y saludaron el fin de sus esfuerzos. Yo no lloré, pero caí de rodillas
y con el corazón latiendo fuertemente, agradecía al espíritu que me guiaba por llevarme sano y salvo hasta ese lugar. Esperaba, más allá de las burlas de mi enemigo, la lucha final. Semanas antes me había conseguido un trineo y perros para atravesar las nieves con inconcebible rapidez. No sabía si el maligno tenía también estas ventajas. Descubrí que ganaba terreno cuando divisé el océano. Me llevaba un día de viaje y aguardé alcanzarlo antes de que llegara a la costa. Seguí adelante con entusiasmo. 2 días después llegué a un puerto muy humilde en las orillas del mar. Pregunté a sus habitantes por el monstruo y pude reunir información cierta. Decían que un gigante con monstruo había llegado la noche anterior, armado de fusil y muchas armas de fuego, ahuyentando a los habitantes de una cabaña con un aspecto terrorífico. Se había llevado las reservas de comida para el invierno y las había subido a un trineo con numerosos perros entrenados. Los ató y en la misma noche se había ido para alegría de la gente del pueblo, que estaba llena de horror. Se había dirigido al mar por un lugar que no llevaba ninguna especie de tierra firme. Los habitantes creían que pronto sería atrapado por el deshielo y moriría de frío por las heladas eternas. Esta noticia me llevó a la desesperación. Se había escapado y yo tenía que iniciar un viaje que me destruiría casi eternamente por los hielos montañosos del océano. En medio del frío insoportable, yo que era nativo de un clima cálido y soleado, no tendría esperanza de salvarme. Pero ante la idea de que el monstruo podía triunfar, mi cólera y mi venganza volvieron a apoderarse de mí. Y como una oleada poderosa, ahogaron cualquier otro sentimiento. Luego de descansar por breve tiempo, durante el cual los espíritus de los muertos me instigaban a consumar la venganza, me preparé para el viaje. Cambié mi trineo por uno que soportara las desigualdades del océano y con una cantidad grande de provisiones dejé atrás la tierra. No sé cuántos días transcurrieron desde entonces, pero soporté desgracias que solo la justicia que arde en mi pecho puede soportar. Muchas veces me impedían el viaje inmensas montañas de hielo y frecuentemente oía el rugido del mar amenazando con destruirme, pero de nuevo bajaba la temperatura y solidificaba el camino. Por las provisiones que había consumido, deduje que llevaba 3 semanas de viaje y la demora postergando la esperanza me hacía llorar de desesperación y mi corazón agobiaba. El dolor me había ganado y pronto me dejaría abatir por este sufrimiento. En una ocasión, cuando los pobres animales habían llegado a la cima de una montaña del hielo y uno de ellos agotado acababa de morir, contemplé con angustia el terreno extenso que se alzaba ante mi vista y mi vista divisó un punto oscuro en la llanura cubierta de nieve. Forcé mis ojos para ver de qué se trataba y lancé un grito de júbilo cuando vi que era un trinero tirado por una figura deformada que era para mí muy conocida. Como se animó la esperanza en mi pecho, mis ojos llenaron de lágrimas, pero las limpié de inmediato porque no nublaran la vista del demonio. Sin embargo, lágrimas ardientes siguieron cayendo al fin, embargando por la emoción. Lloré sin poder contenerme. Pero no era momento de perder tiempo. Aparté el animal muerto y ofrecí a los perros una abundante ración. Descansé 1 hora y continué caminando. El trineo seguía visible. No volví a perderlo de vista, salvo cuando algún helado montículo lo ocultaba. Poco a poco iba ganando terreno, y cuando después de casi 2 días contemplé a mi enemigo a 1 milla de distancia, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Cuando parecía que el monstruo estaba al alcance, desaparecieron de golpe mis esperanzas. Perdí todo rastro de él, y ahora más que antes. Oí cómo el mar se movía debajo del hielo. El sonido profundo de las aguas, que avanzaban a cada instante, convertían este sonido en terrorífico. Apuré la marcha, pero era inútil. Se levantó viento, el mar rugió, y con el impulso de un terremoto, el suelo se agrietó como un ruido demoledor. En unos pocos minutos, un mar rugiente se repuso de mi persona y el enemigo, y quedé a la deriva sobre un trozo de hielo que iba disminuyendo en su tamaño, me condenaba a una horrible muerte. Pasaron muchas horas llenas de angustia, varios de mis perros murieron, yo estaba a punto de abandonar abrumado por las desgracias, cuando vi esta nave que renovó mis esperanzas de pedir socorro y salvar mi vida. No tenía idea que existieran barcos tan al norte y me sorprendió. Destruí parte de mi trineo para fabricarme remos y así pude con gran esfuerzo llegar con mi balsa de hielo hasta ahí. Había decidido que si ustedes se dirigían al sur,
Preferiría quedarme y confiar en mi suerte antes que abandonar mi propósito. Esperaba convencerlos de que me entregaran un bote y ahí seguí persiguiendo a mi enemigo, pero ustedes van hacia el norte. Me subieron a bordo cuando ya no tenía fuerzas y cuando, agobiado por mis contratiempos, me hubiera alcanzado una muerte que todavía temo, ya que aún no he cumplido mi promesa. ¿Cuándo llegará ese momento en que el espíritu que me guía me haga encontrar a ese demonio y me permita descansar tal como deseo? ¿O tendré que morir yo o he seguir viviendo? Walton, si muero, júreme que él no podrá escapar, que usted lo seguirá y cumplirá mi venganza. Le puedo pedir que prolongue mi viaje y soportar los mismos sufrimientos que yo padecí. No soy tan egoísta, pero si muero y él aparece, si los hados de la venganza lo ponen frente a él, júreme que no le permitirá vivir, júreme que no triunfará sobre mis desdichas, sobreviviendo para continuar la lista de sus tenebrosos crímenes. Es un ser elocuente y persuasivo. Antiguamente sus palabras tuvieron poder sobre mi corazón. No confíe, su alma es tan demoníaca como su figura y está lleno de traición y de maldad. No lo escuche. Pronuncie los nombres de William Justin Krelbar Elizabeth, mi padre, y del desgraciado Víctor, y clávele la espada en el corazón. Yo estaré allí para guiar el acero. 27 de agosto de 1700 tanto. Margaret, ¿leíste este extraño relato de terror? ¿No sientes que se te congela la sangre como todavía me ocurre a mí? Muchas veces, agobiado por el dolor, no podía continuar la historia, y otras veces con la voz quebrada, a pesar de todas, sonoro, expresaba dificultosamente sus frases llenas de angustia. Sus ojos sensibles y bondadosos se encendían por la indignación y otras veces se apagaban por la pena, poblados de infinita desdicha. A veces era dueño de lo que decía y relataba los sucesos más horribles con serenidad, sin agitarse, y otras, como un volcán en erupción, su rostro se tornaba colérico y lanzaba los más atroces insultos a su perseguidor. Su historia es coherente y la expresa con la apariencia de la verdad. Sin embargo, te confieso que las cartas de Félix y Safi que me mostró y esa figura del monstruo que pudimos ver desde la nave me confirmaron más la veracidad del relato que las afirmaciones que este hombre hizo, por sinceras y coherentes que hayan sido. El monstruo es real, ya no tengo duda, aunque me gane la sorpresa y la admiración. Muchas veces traté de obtener de Frankenstein detalles de su creación, pero en este tema se muestra impenetrable. ¿Es que enloquecido, amigo mío?, dijo. ¿A dónde le guiará la curiosidad? ¿Acaso se propone crear para usted, para el mundo, un demonio? Aprenda la lección de mis padecimientos y no desee aumentar los suyos. Frankenstein observó que yo tomaba notas mientras él hablaba. Pidió verlas. Las corrigió y las amplió en algunos lugares. Sobre todo, le dio vida y espíritu a las conversaciones que sostuvo con su enemigo. ¿Cómo ha conservado mis palabras? No deseo que la posteridad tenga un relato mutilado. En una semana escuché el más extraño relato que imaginación humana haya podido inventar. Mis sentimientos han sido seducidos por el interés que mi huésped, con su personalidad, sus modales elevados y cordiales, ha logrado imponer. Quiero que se tranquilice, pero ¿cómo le aconsejo a un ser tan miserable, tan falto de esperanza y de consuelo, que continúe viviendo? La única alegría que puede conseguir es cuando su espíritu quebrado encuentre la paz y la muerte. Solo se le ha concedido un motivo de confortamiento que es producto de su soledad y su delirio. Él cree que cuando conversa con sus amigos y encuentra en ello consuelo a sus padecimientos o impulso para su venganza, no es creación de su fantasía, sino que esos seres lo visitan desde el mundo remoto. Esta ilusión le da solemnidad a sus ensueños y lo hacen a mis ojos tan interesantes como la verdad. Nuestras charlas a veces tocan otros temas que no son sus infortunios, revelan un ilimitado conocimiento literario y una comprensión rápida y profunda. Su elocuencia es vigorosa y conmueve, y cuando cuenta algún acontecimiento patético trata de llegarme con las pasiones de la piedad o el amor, no puedo oírlo sin llorar. Qué hermosa criatura debe haber sido en sus mejores tiempos, si es tan noble y elevado en esta decadencia,
se diría que comprende su propio valor y la grandeza de su ruina. Cuando era más joven, me dijo, creía que estaba destinado a una gran empresa, mis sentimientos eran profundos y poseía un juicio equilibrado como para afrontar grandes logros. Este sentimiento me apoyaba mientras otros se habrían sentido presionados. Creía que era malsano gastar en lamentaciones los talentos que podían ser útiles para mis semejantes. Cuando pensé en el trabajo que había concluido, la creación de este animal sensitivo y racional, no pude incluirme entre los inventores comunes. Este pensamiento que me mantuvo en los principios de mi carrera, ahora sirve para hundirme en el polvo. De nada valen mis especulaciones y esperanzas, y como ese arcángel que quiso ser omnipotente, ahora estoy condenado al infierno eterno. Mi imaginación estaba viva y mis cualidades de análisis y evaluación eran muy fuertes. La unión de estos dos atributos me llevaron a la creación de un hombre. Todavía no puedo dejar de conmoverme ante todos los sueños que soñé mientras la obra estaba inconclusa. Recorría el cielo con mis cavilaciones, gozando con mis poderes y ardiendo con sus efectos. Desde muy niño alimenté sueños ambiciosos, pero ¿cómo terminé hundiéndome? Oh amigo, si me hubiera conocido como era en aquel tiempo, no me hubiese conocido ahora. En este estado de degradación, rara vez la tristeza me visitaba. Parecía esperarme un destino fabuloso, pero luego caí y ya no me levanté más. ¿Es necesario que esta persona admirable se pierda? Durante mucho tiempo quise tener un amigo y he buscado a ese alguien que simpatizara conmigo y me tuviera afecto. En estos mares desiertos lo he encontrado, pero creo que lo hallé para reconocerle su valor y perderlo. Quisiera reconciliarlo con la vida, pero repudié esa idea. Le agradezco, Walton, dijo, la bondad de sus intenciones ante esta ruina que soy. Cuando me habla de nuevos afectos, ¿cree que se puede reemplazar a aquellos seres amados que he perdido? Alguien puede ser para mí como fue Clerval, o alguna mujer puede ser como Elizabeth. Aunque los efectos suelen ser casuales, los compañeros de la infancia tienen el poder que es difícil pueden lograr los amigos de épocas posteriores. Conocen nuestras preferencias infantiles que, aunque se modifiquen luego, nunca desaparecen y pueden juzgar nuestros actos y sacar conclusiones válidas. Un hermano o hermana no pueden únicamente que esos síntomas se hubiesen ya manifestado en la infancia, sospechar del otro, pero otro amigo, por más profundos que sean los lazos, pueden ser mirando con sospecha. Tuve amigos queridos con sus propias virtudes y donde me encuentre, la voz serena de Elizabeth y las charlas de Clerval siempre entrarán en mis oídos como un murmullo. Están muertos y en estas soledades solo un sentimiento puede hacerme conservar la vida. Si me hallase en una privada que fuera beneficiosa para la humanidad, tal vez viviría para cumplir ese designio. Pero ese no es mi destino. Debo perseguir y destruir al ser que he creado. Luego, cumplido mi destino, podré morir. 2 de septiembre. Mi querida hermana, te escribo mientras estoy rodeado de peligros. No sé si estoy condenado a no ver más a mi amada Inglaterra y a nuestros amigos. Estoy en medio de montañas de hielo y no hay salida. En cualquier instante pueden aplastar mi navío. Los hombres valientes que me acompañan me miran en busca de ayuda. Pero no puedo darles ninguna. Hay algo que es terrible en nuestra situación, aunque no me abandonan el coraje y la esperanza. Es tremendo saber que las vidas de estos hombres corren peligros por mi causa. Si morimos, la culpa se debe a mis planes absurdos. ¿Cómo es, Margaret, tu estado de ánimo? ¿No tendrás ninguna noticia y aguardarás impaciente mi regreso? Pasarán los años y tendrás instantes de desespero y a pesar de todo tendrás esperanza. Mi querida hermana, el fracaso de tus ilusiones es más terrible para mí que la propia muerte. Tienes un marido y hermosos niños. Puedes ser feliz. Que el cielo te bendiga y te otorgue dicha. Mi huésped me contempla con bondadosa compasión, intenta darme ánimo y habla como si la vida fuera algo valiosa para él. Me recuerda que otros navegantes atravesaron por estos accidentes y a pesar de mí mismo
consigue levantarme el espíritu. Hasta los marineros sienten el poder de sus palabras. Cuando él habla ya no se desesperan. Mientras lo escuchan, creen estas vastas montañas de hielo se derrumbarán como hormigueros. Estos sentimientos, sin embargo, son transitorios. Los días, esperando, terminan llenándolos de pavor y anticipo un motín provocado por la desesperación. 5 de septiembre. Aunque es probable que estos papeles nunca lleguen a tu poder, debo registrar una extraña escena. Seguimos rodeados por las montañas. Es probable que estos papeles y nos vemos en el inminente peligro de morir aplastados por estas moles. El frío es muy grande y muchos de mis camaradas ya encontraron la muerte en esta desolación. La salud de Frankenstein se debilita día tras día. Un fuego febril todavía ilumina sus ojos. Está agotado y cuando se esfuerza para realizar cualquier tarea, termina hundido en una visible inmovilidad. En mi carta anterior hablaba de un motín. Esta mañana, mientras contemplaba el rostro empalidecido de mi amigo, los ojos casi cerrados, los miembros que cuelgan inertes, se presentaron ante mí algunos marineros que pidieron permiso para entrar en la cabina. El que los guiaba habló. Me comentó que él y sus compañeros habían sido elegidos como delegados para solicitarme algo que no podía negarles. Estábamos rodeados por el hielo y tal vez nunca podríamos librarnos de él, pero sentían temor de que si el hielo se abría y parecía un pasaje libre, yo tuviese la temeridad suficiente como para seguir viaje, llevándolos a nuevos peligros. Querían que les jurase que si eso acontecía, me dirigiera de inmediato hacia el sur. Esto me inquietó. No había pensado regresar si es que lográramos salvarnos de los hielos. ¿Era justo o posible rechazar este pedido? Frankenstein, que se había mantenido en silencio y que parecía no tener fuerzas ni para oír, se incorporó en su lecho, los ojos le ardían y sus mejillas se enrojecieron. Volviéndose a los hombres les dijo: ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que le piden al capitán? ¿Es posible que abandonen los objetivos que se habían fijado? ¿Acaso no decían que era una expedición llena de gloria? Precisamente porque estaba llena de peligros y motivos para sentir temor, porque a cada incidente se ponía a prueba el temple de todos, porque estaban rodeados de acechanzas y de muerte y sentían coraje suficiente para afrontarlos. Por eso era gloriosa y una empresa honorable. Vinieron hasta aquí para luego ser honrados como benefactores de la raza humana, para que admirasen el nombre de cada uno, como el de los hombres valientes que enfrentaron la muerte para gloria de la humanidad. Y ahora, ante la primera prueba, retroceden y quieren ser tratados como hombres, que no poseen valor para aguantar el fuego de los hogares. Si es así, no se precisaba tantos preparativos, no era preciso venir tan lejos y dejar que el capitán afronte la vergüenza de un fracaso, simplemente para probar que son cobardes. Oh, es necesario que todos demuestren que son hombres, y si prefieren más que hombres, que cada uno exhiba firmeza y dureza como una roca. Este hielo no está concedido como la materia de nuestro corazón, es cambiante, no podrá permanecer ante ustedes, si ustedes no quieren. Que nadie regrese con la marca de la vergüenza en su frente, regresemos como héroes que lucharon, que no vuelven la espalda. Lo dijo con una voz templada a todos los tonos de su discurso. Había en sus ojos una expresión de elevado heroísmo que nadie podía sorprenderse de que conmovería a esos hombres. Se miraron y no supieron qué decir. Les hablé y les dije que se retiraran y reflexionen, que no seguiría hacia el norte si ellos no lo querían, pero confiaba en que, después de analizarlo, recuperarían el coraje. Se fueron y yo me volví hacia mi amigo. Estaba en un sopor casi sin vida.
Ignoro cómo terminará todo, pero prefiero morir antes que regresar con vergüenza, es decir, sin haber cumplido con mi propósito, aunque temo que este será mi destino. Los hombres que no están sostenidos por la gloria y el honor no pueden continuar soportando estas privaciones. 7 de septiembre. La suerte está echada. Acepté regresar si los hielos no nos matan. La cobardía y la indecisión destruyeron mis esperanzas. Regreso decepcionado. Se necesita una filosofía mayor que la que poseo para soportar con paciencia esta injusticia. 12 de septiembre. Todo ha terminado. Regreso a Inglaterra. He perdido toda esperanza y he perdido un amigo. Querida hermana, trataré de relatarte estos amargos acontecimientos mientras me dirijo hacia Inglaterra y hacia ti. Intentaré mantenerme con el espíritu alto. El día 9, el hielo comenzó a moverse y oímos en la distancia un ruido ensordecedor provocado por los fragmentos que iban en distintas direcciones. Estábamos en peligros, pero como solo se podía esperar, le presté toda mi atención al huésped infortunado, cuya enfermedad seguía agravándose. Lo había postrado en el lecho, el hielo se rompió detrás de nuestro barco y fue arrastrado con fuerza hacia el norte. Una brisa sopló desde el oeste y el día 11 quedó libre el pasaje hacia el sur. Cuando ya los marineros lo advirtieron, vieron que estaba asegurado el regreso, lanzaron gritos de alegría y el tumulto se prolongó por un rato. Frankenstein estaba dormitando, pero despertó y preguntó cuál era la causa de ese alboroto. «Están gritando», dije, «porque pronto retornarán a Inglaterra». «¿Piensa volver en serio?» «Así es, lamentablemente no puedo negarme al reclamo de estos hombres, no puedo llevarlos por la fuerza hacia el peligro, debo regresar. Hágalo si así lo quiere, pero no lo acompañaré. Usted puede renunciar a su objetivo, pero el cielo ha señalado el mío y no voy a rehusarlo. Estoy muy débil, pero seguramente los espíritus que están colaborando conmigo en mi venganza me ayudarán». Luego trató de salir del lecho, pero el esfuerzo fue excesivo y se desmayó. Pasó mucho tiempo antes de que volviera en sí, varias veces. Creí que había muerto. Al fin abrió los ojos, respiraba pesadamente y no podía hablar. El cirujano le dio a beber una pócima y pidió que no le molestáramos. Mientras tanto, me comentó de que no le quedaban muchas horas y estaba decretada su sentencia, y por mi parte solo podía condolerme de él y ser paciente. Me senté contemplándolo, tenía los ojos cerrados, parecía que dormía, pero poco después me llamó con una voz muy débil y me pidió que me acercara. Ya no tengo fuerzas, siento que pronto moriré, y mi enemigo tal vez esté vivo todavía. No crea, Walton, que en estos últimos momentos sigo experimentando ese odio profundo y ese deseo de venganza. Siento que estoy justificando al desearle la muerte a mi enemigo. Durante estos últimos días estuve repasando mi conducta y no la encuentro censurable. En un momento de entusiasmo y locura, forjé una criatura racional y traté de asegurar su bienestar, haciendo lo que estaba en mis manos. Ese era mi deber, pero tenía otro deber superior a este. Mi deber a los seres humanos, a la especie, era mayor, porque tenía una dosis de felicidad y de sufrimiento. Movido por esa idea, me negué a crearle una compañera. Ese monstruo demostró maldad y egoísmo, destruyó a mis amigos, condenó a muerte a seres que tenían exquisita sensibilidad, alegría y saber, e ignoro cuándo terminará esa sed de venganza. Es un ser abominable y debe morir para que no pueda seguir creando mayor infelicidad. Yo debía destruirlo, pero fracasé por motivos egoístas. Le pedí que concluyese usted la faena. Le renuevo el pedido, pero esta vez movido por la razón y la virtud. No puedo pedirle que renuncie a su patria y a sus amigos, y ahora que regrese a Inglaterra ya no podrá posibilidades de hallar a esa criatura. Dejo librado a su juicio lo que usted crea con sus deberes. Mis ideas ya están conturbadas por la cercanía de la muerte. No me atrevo a reclamarle lo que considero justo, pero es posible que todavía me perturbe la pasión. Me inquieta que ese ser siga viviendo como herramienta del mal.
Este momento que extraña la promesa de una rápida liberación es el único instante de felicidad que he tenido en años. Las figuras de los muertos que amo me abrazan y me apresuro a quedarme en sus brazos. Adiós, Welton. Busque la dicha de la vida serena y aléjese de la ambición. Aunque parezca inocente, querer destacarse en las ciencias y en los descubrimientos. ¿Por qué digo esto? Sí, tal vez otro alcance el éxito, pero no pude alcanzar. Su voz se fue apagando y agotando por el esfuerzo, se quedó callado. Una media hora después trató de hablar, pero ya no pudo. Me apretó débilmente la mano y sus ojos se cerraron para siempre. Una sonrisa se dibujaba brevemente en sus labios. Margaret, ¿qué puedo decirte de la lamentable muerte de este ser glorioso? ¿Cómo puedo explicarme para que entiendas el profundo dolor que siento? Todo lo que te diría sería en vano y superficial. Las lágrimas corren por mis mejillas y mi mente está oscura por la desdicha, pero viajo hacia Inglaterra y quizás allí encuentre consuelo. Mientras escribe algo me interrumpe. ¿Qué son esos ruidos? Es la medianoche, el viento apenas sopla y el vigía del puente está inmóvil. Con el sonido de una voz humana, pero más áspera, proviene de la cabina donde yace el cuerpo de Frankenstein. Tengo que ir. Buenas noches, hermana. Dios mío, lo que he debido presenciar. Todavía me dura el aturdimiento por semejante experiencia. No sé si podré describir la escena. El relato de estos hechos serían incompletos sin esta catástrofe final. Entré en la cabina donde estaban los restos de mi desventurado amigo. Sobre él se inclinaba una forma imposible de describirte, una estatura gigantesca de físico deforme. Mientras me reclinaba, su rostro se ocultaba por unos mechones de cabello desordenado. Extendía una mano ancha que parecía la mano de una momia. Cuando oyó que me acercaba, interrumpió sus exclamaciones y se arrojóse a la ventana. Jamás vi algo tan horrible como su rostro, de una fealdad impresionante y conmovedora. Cerré los ojos y quise recordar mis deberes ante el monstruo. Me dirigí hacia él y le pedí que permaneciera en el lugar. Se detuvo y me miró con asombro, volviéndose hacia la figura inmóvil de su creador. Pareció olvidarse de mí y parecía que cada uno de sus gestos era impulsado con la furia del más salvaje. «Esta es también mi víctima», exclamó. «Con su muerte coroné mis crímenes. La serie miserable toca su fin. Oh, Frankenstein, ser generoso abnegado, ¿de qué servirá que pida tu perdón? Yo te descubrí al destruirte todo lo que tú amabas». «Ay, está frío», no puede contestarme. Su voz parecía sofocarse. El impulso primero de destruirlo tal cual había sugerido mi amigo quedó latente por una mezcla de curiosidad y compasión. Me acerqué a este monstruo, pero no me atreví a mirarle, ya que en su fealdad existía algo que era terrible y a su vez fantástico. Intenté hablar, pero las palabras quedaron en mis labios. El monstruo continuaba con sus reproches incoherentes. Al fin conseguí hablarle. «El arrepentimiento que ahora demuestras», dije, «ya no sirve. Si hubieses escuchado la voz de la conciencia y atendido a los estiletazos del remordimiento antes de haber llevado a sus extremos tu endemoniada venganza, Frankenstein seguiría con vida». «¿Lo cree?», preguntó el demonio. «¿Usted cree que yo era insensible a la agonía y el remordimiento?», continuó mirando el cadáver. Él no padeció ni la milésima parte de la angustia que yo padecí. Un egoísmo me apuraba mientras mi corazón me emponzoñaba con el remordimiento. ¿Acaso cree que los gemidos de Clerval eran música para mis oídos? Mi corazón estaba preparado para el amor y la armonía, y cuando el sufrimiento lo inclinó hacia el odio, no pudo soportar el cambio ni padecer torturas que ni se puede imaginar. Después que murió Clerval, regresé destruido a Suiza. Tenía el pecho destrozado, compadecía a Frankenstein, y mi compasión intensificaba el horror, me odiaba a mí mismo. Pero cuando descubrí que él, mi creador, se atrevía a sostener esperanzas de felicidad, que mientras yo acumulaba desgracias, él se procuraba goces y pasiones que me estaban prohibidas, la envidia, la ira más cruel, me suscitó una sed insaciable de venganza. Recordé mi amenaza y decidí cumplirla. Sabía que me preparaba una tortura mortal, pero era el esclavo, no el amo, de una acción que odiaba y que a pesar de todo no podía dejar obedecer.
No puedo decir lo que sentí cuando ella murió. No me sentí el miserable. Había matado todo sentimiento, eliminado toda angustia para poder desbordarme en el exceso de mi desesperación. Desde allí en adelante, el mal fue mi bien. Terminar con mi plan endemoniado era mi insaciable pasión, y ahora todo finalizó. Allí está mi última víctima. Me sentí al principio conmovido, pero cuando recordé lo que Frankenstein dijo sobre su poder de elocuencia y persuasión, y cuando volví mis ojos hacia la figura inmóvil de mi amigo, sentí encenderse nuevamente la cólera. Malvado, vienes a lloriquear sobre la ruina que tú mismo provocaste. Arrojas una antorcha en las viviendas de los hombres, y cuando el fuego consume todo te sientas a lamentarte. Hipócrita maligno. Si el hombre a quien estás llorando viviera, sería la presa de tu maldita venganza. No tienes compasión, solo lamentas que la víctima de tu maldad haya quedado fuera de tu alcance. No es así, dijo el monstruo. Debe ser la impresión que provocan mis actos. No busco un alma que sea comprensiva con mis sufrimientos. Jamás hallaré afecto. Cuando lo busqué al principio quería participar en el amor, en la virtud, en los sentimientos de felicidad, en todo lo que mi ser sentía y desbordaba. Pero ahora que la virtud es para mí tan solo una sombra y que la desdicha y el afecto se han vuelto amarga desesperanza, ¿por qué voy a pedir comprensión? Me basta sufrir en soledad. Cuando muera, me sentiré satisfecho si el odio y el aprobio acompañan mi memoria. Mi fantasía, antiguamente, gozaba con sueños de virtud, de fama y de placer. Esperaba erróneamente que personas de fama, de personas, haciendo caso omiso de mi naturaleza exterior, me amasen por las cualidades excelentes que podía exhibir. Tenía pensamientos elevados, pero ahora el crimen me ha arrojado al nivel de la bestia más repulsiva. No hay culpa ni maldad, ni canallada que pueda compararse con las mías. Cuando recorro el catálogo espantoso de mis pecados, yo no puedo creer que sea la misma criatura cuyos pensamientos se nutrían de imágenes sublimes y trascendentes de la belleza y el bien. Así es, el ángel caído se convierte en demonio, pero ese enemigo de Dios tenía, aunque sea amigos y asociados a su desesperación. Yo no tengo a nadie. Usted, que le dice amigo a Frankenstein, parece que conoce mis crímenes e infortunios, pero en su relato no pudo describir las horas y los meses de sufrimiento que padecí, agobiado por pasiones impotentes. Mientras destruía sus esperanzas, no lograba satisfacer mis propios deseos. Estos eran más ardientes y profundos. Yo anhelaba amor y me encontraba despreciado. ¿No era esto una injusticia? Soy el único criminal cuando toda la especie pecó contra mí. ¿Por qué nadie odia a Félix, quien echó tan cruelmente a su amigo? ¿Por qué nadie repudia al campesino que quiso destruir al salvador de su hija? No, ellos son los virtuosos y yo el miserable y abandonado, un aborto, el ser que merece golpes y atropellos. Aún mi sangre hierve al recordar la injusticia. Es verdad que soy malvado. Asesiné al bueno, al indefenso, estrangulé al inocente Henry, le quité la vida a quien nunca me hizo daño ni tampoco se lo hizo a ningún semejante. Hundí en el dolor a mi creador, un ejemplar de lo que debe ser glorioso entre los hombres, digno de amor y admiración, y lo perseguí hasta el irremediable desastre. Allí yace blanco y frío de la muerte. Usted me odia, pero su odio no puede ni siquiera compararse con el que yo mismo me dispenso. Contemplo las manos que me crearon, pienso en el corazón que imaginó el acto y aguardo el instante en que esas manos se aposentaran en mis ojos y que en esa imaginación terminara de impulsar mis pensamientos. No sienta miedo, no sea instrumento de futuros crímenes, mi tarea casi ha finalizado. No necesito su muerte ni la de ningún otro, lo que necesito es mi propia muerte. No crea que me demoraré. Abandonaré su barco en la balsa de hielo que me trajo hasta aquí, buscaré el extremo más septentrional del globo, formaré mi pira funeraria, reduciré a cenizas este cuerpo mísero, para que los restos nada le digan al curioso y al impío que pretenda crear otro ser como yo. Ya no seguiré esos padecimientos, ni seré la presa de anhelos insatisfechos.
Ha muerto mi creador y cuando ya no exista, el recuerdo de nosotros dos se borrará rápidamente. Ya no veré el sol ni las estrellas, ni sentiré la caricia del viento en mis mejillas. La luz, el sentimiento y los sentidos desaparecerán y así hallaré felicidad. Hace algunos años, cuando las imágenes se abrieron por primera vez a mis sentidos, cuando pude percibir el calor del verano y oír el ruido de las hojas y las aves en movimiento, y eso era todo para mí, podría haber llorado hasta morir. Y ese es ahora mi único consuelo, corrompido por los crímenes y torturado por el remordimiento más cruel. ¿Dónde hallaré la calma si no es en la muerte? Adiós, le abandono y con usted abandono el último miembro de la raza humana. Adiós, Frankenstein. Si aún vivieras, si aún tuvieras deseo de venganza contra mí, encontrarías más placer en mi vida que en mi destrucción. Pero no, quisiste destruirme para que no hiciera más daño, y si todavía no has dejado de pensar ni de sentir, no te atreverías a descargar una venganza peor que la que yo sufro. Es verdad que sufriste, pero mi agonía es superior a la tuya. Mis heridas seguirán envenenadas por el aguijón del remordimiento hasta que la muerte las cierre para siempre. Pero pronto voy a morir, y lo que ahora siento no lo sentiré. Se borrarán estos ardientes padecimientos. Ascenderé en triunfo hacia mi pira funeraria y gozaré con la tortura de las llamas. La luz de ese fuego se apagará y el viento arrojará las cenizas al mar. Mi espíritu descansará en paz, y si todavía piensa, otros serán los pensamientos. Adiós. Luego de pronunciar estas palabras, saltó por la ventana a la balsa de hielo que estaba al costado del navío. Las olas prontamente lo alejaron y su figura se perdió entre la oscuridad y la distancia. Fin. Así termina y concluye el libro de Frankenstein de Mary Shelley. Nos vemos. Adiós.